Buenas tardes a todos. Ya con algunos minutos de retraso de lo programado, pero gracias a Dios estamos comenzando un nuevo programa del Faro Calle Calle, hermano Freddy. Buenas tardes. Buenas tardes, les saludo Pastor, saludo a la audiencia también. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Tenemos nuevamente grandes expectativas con respecto al tema que vamos a tratar, un tema para bien o para mal muy relevante, muy pero muy relevante, muy espinoso en términos chilenos, un tema que saca roncha, así que echémosle para adelante. Amén. Yo tenía pensado venir, hermano, hoy día con un casco. Ilustrativamente traer un casco, se me olvidó. Quería comenzar un programa con un casco puesto. Ya, Porque como usted dice, este programa va a sacar roncha. Y va a sacar roncha por varias semanas, porque varias semanas tenemos programado hacerlo. O sea, claro. varios programas consecutivos de este tema. Como bien habíamos anunciado en las redes sociales, eh, hoy día vamos a hablar de feminismo. Wow. Estamos con un cafecito, está helado, pero gracias a Dios, ardiendo por dentro. Así que invitamos a nuestras hermanas a sumarse al programa para que así puedan comentar. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, manifestar sus dudas, ¿cierto? Y obviamente también los hermanos. La idea es que todo se haga en amor, con respeto. Estamos abiertos a poder tener un buen debate si lo amerita en redes sociales. Y así que pueda compartir el link, pueda compartir este programa, que es, yo creo que va a ser de mucha bendición. Siempre han sido de bendición los programas que tenemos porque traen mucha luz, traen mucha luz. Hemos expuesto textos bíblicos de los argumentos y al exponer la escritura, no podemos concebir que un, no que un creyente no ame la palabra de Dios. Entonces, escribimos la palabra de Dios, tratamos de hacerlo lo más fiel al texto y si hay alguna objeción, que sea por el texto. Así que Correcto. el título del programa de hoy ¿es bíblica la teología feminista? Eh, Qué podemos decir sobre el programa en sí, ya entrando ya en lo que es el, el tema de hoy? claro, como bien dijo usted, este programa se titula en base a una pregunta, ¿cierto? Como acostumbramos a realizar los programas. Eh, ¿Es bíblica la teología feminista? Cuando uno se encuentra con una pregunta así, uno entiende o sobreentiende o se presupone que el feminismo existe, solo que estamos diciendo si es bíblico. Y claro, nosotros presuponemos que el feminismo existe por razones históricas, por razones ideológicas, por razones obvias. El feminismo existe. Ahora, ¿qué es el feminismo? Bueno, ahí hay muchas teorías al respecto, eh, pero nosotros particularizamos este tema, estimados, en el feminismo evangélico, ¿ya? Porque el feminismo es mucho más amplio. El feminismo se manifiesta en muchas áreas de la vida, en la economía, en la política, Culturalmente. culturalmente y en lo religioso. Y cuando venimos a lo religioso ya nos estamos acercando a lo que queremos transmitir el día de hoy, que dentro de la cristiandad evangélica o protestante evangélica existe un fenómeno llamado feminismo evangélico. Decimos feminismo evangélico porque así se ha conocido históricamente este movimiento. ¿Ya? ¿Usted lo había escuchado, no? ¿O desde cuándo comenzó a escuchar usted esta cuestión? De manera, así como el título en sí o su designación como tal, para mí algo novedoso, ¿ya? Pero siempre decimos, en lo práctico, a veces uno a la luz de la historia de la iglesia, de los años,
del mundo, del contexto de iglesias en sí, vemos harto feminismo, mucho feminismo diría yo, que Claro. debería abrirnos el conocimiento o la mente respecto a lo que hoy día vamos a ver. Bueno, una de las cosas más difíciles para el hombre o para la mujer es darse cuenta que por años estuviste equivocado y aún tú creyendo que lo estabas haciendo de buena manera, había buena fe, entre comillas, en esto, y darse cuenta que por años creíste cosas que no eran tan bíblicas, pero que tú creías que eran bíblicas. Siempre uso esta ilustración. El pez no sabe que está dentro del agua. O en términos más de películas, de cine, podría decir esta película Matrix, no sé si usted la ha visto alguna vez, Mm. Matrix, cuando se le dice en una de las películas a Neo, has nacido en cautiverio, Neo. Nosotros nacimos en la comunidad evangélica acá en Chile. Nosotros nacimos, por ejemplo, en iglesias locales, donde es normal que una pastora predique en una iglesia local y es normal que las pastoras existan. Entonces, de repente encontrarnos con el discurso que esta cuestión no es bíblico y aún más con la etiqueta de que es feminismo, wow, es como, ¿dónde estaba, en qué mundo estaba viviendo? Pero gracias a Dios, Neo despertó, tomó la pastilla corriente y fue consciente de que hay una matrix teológica feminista también que tiene a varios cautivos. ¿Sabe lo lamentable de esto, hermano? Que reflexionando ahora mientras estamos conversando, lo lamentable de esto es que eh, la oposición al feminismo evangélico que hoy se está viendo eh, ha sido despertada por el feminismo cultural, ideológico. Porque si no existiera esa oposición que viene de el mundo, de este sistema caído, y hay gente, académicos que debaten en el área académica el feminismo como movimiento social, muchos han despertado a hacer esta analogía con la iglesia local y se han dado cuenta de que en la iglesia local también hay feminismo. Lo Sí, lamentable es que hicieron esa analogía desde lo que está pasando en la sociedad hacia adentro y no desde la escritura en la aplicación de la iglesia. tiene razón en lo que dice. De hecho, pensándolo ahora, yo veo que la iglesia evangélica en Chile, a grandes rasgos digo, porque siempre pueden haber excepciones, pero a grandes rasgos se hizo consciente de que al menos existe el tema feminismo. No sé si todos pensamos lo mismo, pero al menos estamos conscientes de que existe algo llamado feminismo. ¿Y cómo nos dimos cuenta como cristiandad, como pueblo? Justamente por lo que usted dice, porque en el mundo secular, en las plataformas sociales, en YouTube, hay un concepto que se está esgrimiendo de aquí un tiempo hacia atrás, que es la guerra cultural, donde hay varios intelectuales que están atacando lo que se llama ideología de género, que está muy relacionado con el feminismo, con muchas cuestiones de la ética arcoíris, como se llama, y la moral relativa del arcoíris. Ahora, claro, esto nos llevó de una u otra manera a nosotros a mirar aquí, investigar allá, leer aquí, escuchar esto acá, y sin duda empezamos a mirar dentro de nuestra iglesia a ver si había algún rastro. Y en ese contexto también hay que agradecer que providencialmente algunos predicadores norteamericanos también empezaron a levantar la voz y algunas predicaciones llegaron de que el ministerio pastoral de la mujer no es bíblico, decían, y uno recién ahí paró las antenitas. De hecho, yo había escuchado
de manera aislada acá en Chile que habían algunos pastores que no creían en el ministerio pastoral de la mujer, de manera aislada. Pero no le presté mucha atención en ese tiempo, muchos años atrás. Pero ahora, gracias a estos dos factores, hasta a los debates seculares con respecto al feminismo y más estos predicadores, no todos, algunos que empezaron a hablar del ministerio, en contra del ministerio pastoral de la mujer, me llevó a examinar mi fe, a ver si realmente esta denuncia era bíblica o simplemente eran machistas, como se dice comúnmente, y ya años que llevamos predicando y enseñando esta cuestión, lo que la Biblia realmente dice de la mujer, el diseño que la Biblia revela de la mujer. De hecho, esta iglesia local se fundó bajo este nuevo entendimiento, porque usted, su experiencia viene de otra iglesia local, de otra tradición religiosa, igualmente mi persona, y que también que las mujeres sean pastoras era algo normal. Pero gracias a Dios la iglesia en Valdivia se fundó bajo este nuevo entendimiento y no ha sido fácil convivir en medio de iglesias que no están de acuerdo. ¿Cómo lo ha tomado usted acá en sus colegas pastores a nivel de ciudad? Bueno, si podríamos decirlo de manera sutil, acá en Valdivia la mayoría de las iglesias creen en el ministerio pastoral de la mujer y muy pocas iglesias, en realidad, de verdad que muy pocas iglesias no creen que la mujer pueda ser pastora por la escritura. Y otras iglesias yo creo que en la práctica le llaman pastora a la esposa del pastor por cariño, pero aún así tiene la imagen de la pastora. Claro, como autoridad para gobernar. Claro, no dudamos que muchas hermanas le llaman pastora a la esposa del pastor por cariño. No obstante, esta cuestión, esta expresión pastora ha sido gatillada por ciertas ideas que viajan culturalmente y que de manera consciente e inconsciente nos afectan. Porque yo no voy a juzgar el corazón de las hermanas que le digan pastora a la esposa del pastor, pero al decir pastora, esto tiene implicancias negativas. Tiene implicancias negativas en lo que la gente pudiera entender, porque, pastor, dígame la verdad. La gran mayoría, si no todos, tenemos la experiencia en el contexto de la iglesia local que siempre había una hermana, pueden haber excepciones, pero que siempre había una hermana que de una u otra manera quería brillar. No voy a juzgar el corazón, simplemente estoy tratando de ser objetivo. Que había alguien que quería brillar, que quería predicar, que incluso mujeres manipuladoras de servicio. De hecho, ¿quién no conoció a la típica profeta que supuestamente usaba un don de profecía y trastornaba el culto, la liturgia? Que hacía callar hasta el pastor. Claro, que hacía callar hasta el pastor, ¿no? El culto no tiene que seguir así, tiene que seguir de esta otra manera. Entonces había un gobierno femenino en la liturgia de las iglesias, y eso es algo que todo el mundo sabe. Y esto viene del mundo. Este es un entendimiento o una ideología que se ha metido desde el mundo a la iglesia local. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Escritura respecto a esta presión que hace el mundo hacia el creyente? Claro, mire, como mañana también aprovechamos de decir que vamos a comenzar una nueva serie de estudio bíblico que es introducción a la historia de la iglesia, tengo la responsabilidad de comenzar a enseñar esto como estudio en la mañana acá cuando vengan los hermanos. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, al menos los primeros 3 siglos, estimado, uno se da cuenta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue atacada de 2 maneras básicas. De 2 maneras básicas. Recibió ataques externos, de afuera hacia adentro, pero también recibió ataques internamente.
tiene un ataque exógeno y un ataque endógeno. Es atacado desde dos frentes. Cuando la iglesia fue atacada desde afuera, eran echados al Coliseo romano y los leones se comían los cristianos, básicamente. Y la iglesia en ese momento fue más poderosa que nunca. Se entiende el punto. Creció en avivamiento, muchas conversiones, etc. Pero también hubo engaños que se ingresaron solapadamente dentro de la iglesia, que tiene que ver básicamente con falsas teologías, con el gnosticismo, por ejemplo, que es una de las grandes herejías de los primeros siglos de la iglesia y que hasta el día de hoy tiene sus coletazos. Es más, la ideología de género es básicamente gnosticismo. Todas estas teorías de la autopercepción y toda esta cuestión de incluso del feminismo, aquí hay gnosticismo metido. Ya. Entonces, Que fueron introducidas solapadamente, pero desarrolladas interiormente en la iglesia. o sea, de hecho, hermanos, de hecho aquí ya vamos a pasar a la parte, a desarrollar un poco un marco teórico del tema del feminismo. Vamos a desarrollar ahora un marco teórico del tema del feminismo. ¿Qué significa un marco teórico? Significa, a grandes rasgos, hacer un repaso de la historia, de la A a la Z, cómo comenzó esta cuestión en la historia y cómo llegó hasta el día de hoy. Es como una panorámica, ¿cierto? Uh-huh. Ese es el marco teórico de cualquier tema, pero en este caso del feminismo en general y del feminismo evangélico en particular. Ahora, dicho eso, cuando uno estudia la historia de las ideas, cuando uno ve estos más de 2000 años de historia, la historia de la filosofía, la historia de las ideas, hubo un gran cambio, por ejemplo, con René Descartes, que escribió que uno de sus postulados fue primero pienso, luego existo. ¿Qué significa esto? Primero pienso, luego existo. A ver, hay una realidad interna del hombre y hay una realidad externa al hombre. Es decir, antes de René Descartes, si no me equivoco, toda la filosofía, con sus diferencias por supuesto, se basaba en la existencia de autoridades externas al hombre. Por ejemplo, el hombre medieval tenía su religión. O sea, había una autoridad externa que mandaba al hombre. Esa autoridad puede haber estado bien o puede haber estado mal, pero nadie cuestionaba que había una autoridad externa al hombre. Algunos tenían el clero, otros la Biblia, ¿cierto?, como una autoridad externa. Sociológicamente hablando, nadie cuestionaba la autoridad externa. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana creía en la revelación, pero también en la tradición. Pero eran autoridades externas. Pero cuando vino primero pienso, luego existo, es como que la mentalidad del hombre se volcó de lo externo al interno. El hombre se metió a la interioridad de sí mismo y empezó a decir, primero pienso, luego existo. En otras palabras, en términos resumidos, esto es mucho más profundo, pero en términos resumidos, ya empezó a no estar de acuerdo con autoridades externas a él, sino que ahora él manda, su libre albedrío manda, es decir, yo soy lo que creo que soy y no lo que me dicen que soy. O sea, reniego de toda autoridad externa. Por ejemplo, reniega de la Biblia, reniega de los padres, reniega de las autoridades religiosas, las autoridades políticas. Es decir, había como un asco a toda autoridad que esté fuera del hombre. Entonces nace el liberalismo en su peor expresión. Entonces, es aquí cuando el hombre se volca hacia adentro, a sí mismo. ¿Me capta? Y donde empieza a haber una rebelión del hombre contra los diseños externos. Porque una cosa, hermano, es que tú desobedezcas una autoridad. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que tú confecciones una teoría para validar que tú no obedezcas a una autoridad externa. Son dos cosas distintas. El hombre siempre ha desobedecido. Pero las teorías han sido desarrolladas no muy atrás, recientemente. De hecho, con la filosofía moderna comenzó este vuelco en la filosofía, en la historia de las ideas. El hombre está en contra de toda autoridad externa. El hombre no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Entonces se volcó hacia adentro y en este vuelco obviamente comenzó el bichito de que ¿por qué tengo que yo obedecer a mis padres? ¿Por qué tengo que yo obedecer a mi esposo?
¿Por qué tengo yo que obedecer a la autoridad civil? ¿Por qué tengo que yo obedecer al pastor? ¿Por qué tengo que obedecer al Papa, incluso en el contexto histórico? ¿Por qué yo tengo que obedecer a autoridades externas? ¿Por qué yo tengo que... Y hoy en día, ¿por qué yo tengo que obedecer mi biología? Claro. Por eso que hoy es tan hacia adentro el hombre que incluso está en contra de su propia biología. De ahí que hay hombres que tienen ADN de hombre, que tienen biología de hombre, pero sin embargo se autoperciben como mujer. Porque la autoridad está dentro de ellos. Subjetivo. Es subjetivo, posmoderno. ¿Me capta? Entonces, viendo la historia desde ese punto de vista, hay algunas escritoras que empezaron a desarrollar lo que es el feminismo secular y que tuvo mucha influencia en el feminismo dentro de la comunidad religiosa. Y en ese sentido, tengo algo aquí escrito para que básicamente lo veamos. Por ejemplo, Simone de Beauvoir. No sé si has escuchado a Simone de Beauvoir. Sí. Es una avatar dentro de esta ideología feminista. Por ejemplo, escribió un libro que se llama El Segundo Sexo. ¿Cuál es la tesis del libro El Segundo Sexo? ¿Cuál es la tesis de esta mujer que se adhería a la filosofía existencialista? La tesis es: no se nace mujer, se llega uno a serlo. O sea, nadie nace mujer, sino que uno llega a serlo. Mire, o sea, en contra de su biología. Uno Ya, llega a serlo, algo objetivo. uno decide ser mujer. Claro. Pero nadie nace mujer. O sea, en otras palabras, nadie nace hombre, sino que uno elige ser hombre. Nadie nace mujer, sino que uno elige. O sea, nuevamente, primero pienso, luego existo. Entonces, aunque la biología te lo grite por todos lados, no importa. Nadie nace mujer, uno llega a serlo. Entonces, estos libros, cuando fueron escritos inicialmente, no necesariamente tuvieron un impacto tan profundo en la sociedad, pero quedaron ahí, quedaron anidados. ¿Ya? Quedó en la academia, ahí en la élite. Pero estas ideas, con el tiempo, comienzan a bajar al hombre de a pie. De diferentes formas. A través de profesores en la escuela, a través de los medios de comunicación, la televisión, el cine, a través de revistas, a través de seminarios bíblicos, lamentablemente. Ese sería Simone de Beauvoir. Vamos a hacerlo más rápido, ¿cierto? Tenemos otra escritora, Kate Millett, lo pronuncio así como puedo porque no sé inglés, pero esta escribió un libro que se llama Política Sexual. ¿Cuál fue la tesis de este libro? Lo personal es político. ¿Cómo es eso, lo personal es político? O sea que básicamente la política, el gobierno de una sociedad puede mandar en las cosas personales mías. ¿Acaso no es lo que estamos viviendo, que el Estado se mete hasta debajo de la lengua casi? Los políticos se meten en nuestra casa, se meten en nuestra billetera, se meten hasta debajo de nuestra lengua. Pero estas ideas tienen un origen, ¿cierto? Otro libro es Monique Wittig. Otro libro, El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Tesis: vivimos en un régimen de heterosexualidad obligatoria y la mujer no existe. ¡Wow! O sea que nosotros los machos presionamos a todo el mundo. Vivimos en un régimen de heterosexualidad. Otro libro, por ejemplo, de Judith Butler, Género en disputa. El sexo siempre fue género. ¡Wow! Otra, Beatriz Preciado, El manifiesto contrasexual. El ser hombre o mujer es un contrato social. ¡Wow! Mire, el ser hombre o mujer es un contrato social. O sea, que yo decidí ser hombre o decidí ser mujer en un contrato social. Nuevamente, en contra de todo lo externo, de todo lo que me marque una pauta. Entonces, la interioridad del hombre es soberana, eso es lo que están diciendo. Yo soy, en el fondo están jugando a ser Dios. Si Dios me creó mujer, no, soy hombre. Si Dios me creó hombre, no, yo soy mujer. Están jugando a ser Dios.
¿Dónde se inicia, hermano, el feminismo? En otras palabras, nace en el Edén. Porque se le creyó la mentira a la serpiente, seréis como dioses. El hombre echa afuera a Dios de su vida y quiere ser Dios. Entonces empieza a jugar, entonces, yo voy a ser hombre, yo voy a ser mujer. Incluso a tal extremo que hoy no solo es eso, hermano. Se autoperciben como silla, como perros. No sé si escuchó lo último en el Congreso, esta política que hablaba que los peces son peces sintientes y que pueden jugar hasta el fútbol. Pueden jugar hasta el fútbol. Mire la estupidez del progresismo. Porque acudimos, hermano, a un concierto de una revolución de la autopercepción. Es decir, el hombre interior es soberano y quiere moldear su universo. Pero para moldear su universo tiene que ir en contra del diseño del creador. O sea, se crea un Dios. Entonces, eso es básicamente, si acudiéramos a la cuestión literaria de cómo estos argumentos se fueron escribiendo y bajaron después a muchas instancias al hombre de pie. Ese es como un contexto, un marco histórico. Hay mucho más que leer, esto es mucho más profundo, pero tenemos que avanzar. ¿Qué me puede decir usted de un marco conceptual? Aquí podríamos definir algunos conceptos. Sí, hoy día se va a la misma vez que tenemos estos programas, se realizan algunas definiciones de algunos conceptos, tecnicismos lo llaman algunos también, algunas explicaciones de algunas palabras que estamos tratando. Y la idea es poder también abrir este tiempo de comparación con algunas definiciones o alguna explicación de algunas definiciones de algunos conceptos respecto al feminismo. Así que, no sé, usted tiene una lista de conceptos que podríamos tratar. Claro, mire, podríamos conversarlo ahí. Sí, de hecho estuvimos hablando con el pastor antes del programa y comentábamos, hermanos, que antes de estar a favor o en contra de algún tema, de algún fenómeno, debemos entender el fenómeno. Antes de entrar a un debate debemos entender el debate. Y para entender un debate son buenos las definiciones, los alcances conceptuales, porque todo tema tiene un lenguaje. Por ejemplo, el feminismo tiene mucha terminología. También la teología feminista dentro del protestantismo evangélico. Yo primero quiero que entendamos el debate, estimados. Por ejemplo, para eso yo creo que tenemos que dar una definición de qué es el feminismo evangélico. ¿Me capta? Entonces, trajimos una definición de Wayne Grudem, del doctor Wayne Grudem, que es una de las máximas autoridades en cuanto a este tema, académicamente hablando. De hecho, él escribió un libro que yo le invito a leer, que lo escribió en el 2004. Otro lo escribió con John Piper antes, en la década de los 90. Pero del que me refiero, hace un tratamiento de 118 objeciones que presenta el feminismo evangélico, si no me equivoco, y él da respuesta. Y él define el feminismo de esta manera. El feminismo es la opinión de que todas las funciones de liderazgo en el hogar, y en la iglesia deben estar abiertos a hombres y mujeres por igual. Repito, esta es la definición con la cual nosotros vamos a trabajar. No es una definición del feminismo en general, ojo, es una definición aplicado al hogar y a la iglesia. Dice, la opinión de que todas las funciones de liderazgo, ¿dónde? En el hogar y en la iglesia deben estar abiertos a los hombres y mujeres por igual. En otras palabras, en el hogar manda el hombre y manda la mujer. Manda la mujer y manda al hombre. En otras palabras, la mujer no debe estar sujeta al hombre en el hogar. Eso mismo en la iglesia. En la iglesia no solo los hombres pueden ser líderes o pastores, sino que también pueden haber mujeres que lideren la comunidad cristiana y sean pastores y por donde prediquen. Claro. Entonces eso es una definición escueta, pero muy iluminadora de lo que es. Muy precisa, muy a la yugular, como decimos acá en Chile. Entonces, tenemos que entender, queremos hacer consciente a la comunidad cristiana que nos escucha, pastor,
que el feminismo no solo es un fenómeno externo a la iglesia, es algo que está metido ya dentro de la iglesia y no nos hemos dado ni cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la comunidad de la iglesia existen dos grandes posturas con respecto a si es que la mujer puede o no predicar, si la mujer puede mandar o no en la casa. Pero particularmente en la iglesia existen dos grandes posiciones, dos grandes acercamientos. Está lo que se llama el feminismo evangélico y están los que no están de acuerdo con el feminismo evangélico. Pero estas expresiones tienen tecnicismo. No sé si usted se acuerda de los tecnicismos del feminismo que tiene que ver con el igualitarismo y... el complementarismo. Correcto. Técnicamente, estos dos sectores dentro de la iglesia se llaman, académicamente hablando, como los complementaristas, claro, y los igualitarios. Mire, o egalitarista también. Claro, una palabra muy difícil de pronunciar, egalitarismo, algo así. Entonces, dentro de la comunidad evangélica existen dos sectores con respecto a este tema. Los que están de acuerdo con que una mujer sea pastora y los que no están de acuerdo con que las mujeres sean pastoras. Yo quiero hacerles conscientes primeramente de eso para recién después ver qué es lo bíblico. Claro. Entonces, repito, una postura son los complementaristas y la otra los igualitarios o igualitaristas. Que básicamente el complementarismo es que ambos, hombre y mujer, se complementan. Eso es el complementarismo. Eso es lo que postula el complementarismo, básicamente, que en cuanto a los roles que Dios dio al hombre y la mujer, hay una distinción. Se complementan. Pero hay un complemento, pero con roles distintos. Con roles distintos, correcto. Mire, a ver, ¿qué dice el complementarismo? Nosotros somos complementaristas a todo esto. Nosotros sí, aquí en la iglesia en Valdivia somos complementaristas. ¿Qué dice el complementarismo? Dice que ontológicamente hablando no hay diferencias entre hombre y mujer. Iguales en dignidad, la misma salvación. Ambos, hombres y mujeres, tenemos que creer por fe para ser salvos. No hay alguien mayor que otro. Ambos somos hechos a la imagen de Dios. Correcto. En cuanto a lo ontológico, en cuanto al ser, somos iguales. ¿Me capta? Uh-huh. Somos iguales. Sin embargo, en cuanto a los roles, a las funciones, hay diferencias. Pero estas diferencias no es que unas sean mejores que otras, simplemente diferencias de roles dentro de los diseños del reino del Señor. Por ejemplo, en el hogar, Dios puso una autoridad, que es el hombre. La mujer debe estar sujeta voluntariamente al hombre y el hombre debe amar a la mujer. ¿Me capta? En la iglesia, quienes lideran, a quienes predican, deben ser los hombres, los pastores que cualifican, no cualquier hombre tampoco, bueno, que lidera. Entonces el tema aquí, pastor, es la cuestión del liderazgo, es la cuestión de quién debe someterse a quién debe liderar. Ese es el gran tema en debate de fondo aquí. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué dicen los igualitaristas? Bueno, los igualitaristas básicamente es feminismo. El hombre tiene no solamente la dignidad que la mujer, la misma dignidad, sino en mismos roles. O sea, tanto mujer y hombre pueden llegar a ser pastor, pastora, predicadores, predicadoras. Y eso cuadra con el feminismo secular. De todas maneras. Ahí se dan la mano. Sí, no hay una distinción. De hecho, se puede recibir perfectamente el feminismo. O sea, no sería inconsecuente para ellos reconocer el feminismo como una ideología viable. Ahora, teniendo estas dos posturas, la pregunta es ¿cuál postura honra la Biblia y cuál deshonra la Biblia? Esa es la pregunta que debemos contestar. Y para eso tenemos que estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, pero la postura que sea la incorrecta, uno podría decir que es una postura liberal porque estaría yendo en contra de la autoridad de la Escritura. O sea, en contra de una autoridad externa. Correcto. Por
su autopercepción de que tienen que liderar. Incluso, pastor, hay una posición más extrema del feminismo que ya niega que existe hombre y mujer. O sea, cualquiera, en cualquier momento podría decir, yo me identifico como pastora. Claro, por ejemplo, buen punto. O sea, incluso esta última posición de la autopercepción, de que dice que el hombre ni la mujer existen, puede llegar una mujer que se adhiera a estas posturas de la serpiente y diga, a ver, pastor Rodrigo, yo estoy de acuerdo que deben ser los hombres que deben liderar en la iglesia, pero la cuestión es que yo me percibo como hombre, entonces estoy cumpliendo la escritura. ¿Se da cuenta? Que en su lógica cuadraría, su lógica de alcantarilla, por cierto, pero cuadraría en su lógica. Entonces, este es un gran tema, hermano, y tiene muchas implicancias. Ahora, dijimos que hay dos grandes sectores dentro de la cristiandad. Uno llamado feminismo evangélico, que son los igualitaristas, y uno los complementaristas. Ahora, también hay que decir, y tenemos que hacer consciente a los hermanos de esta cuestión. Dentro del complementarismo, por ejemplo, están personas, nómbreme algún tipo de persona o predicadores famosos que están dentro del complementarismo, sin hacer una definición todavía, una diferencia dentro del complementarismo. Nómbreme todos los que usted sepa y para que los hermanos estén conscientes más o menos. John MacArthur. John MacArthur, ¿dónde está? ¿Dónde ubicamos a John MacArthur? Seminario maestro, una línea bautista, reformado. Ya, él sería complementarista. Correcto. Hermanos, John MacArthur es complementarista, es decir, no cree en el ministerio pastoral de la mujer. ¿Quién otro predicador famoso en Hispanoamérica los hermanos escuchan constantemente en las redes sociales es complementarista? Miguel Núñez. Miguel Núñez es complementarista. Miguel Núñez no cree en el ministerio pastoral de la mujer. Sugel Michelin. Sugel Michelin tampoco cree en el ministerio pastoral de la mujer. ¿Quién más, si se le ocurre? A ver. Josías Grauman. Josías Grauman, Paul Washer. Claro. Toda la tradición reformada, dejando algunas excepciones fuera. Para que usted, estimado, al menos se ubique conceptualmente dónde estamos parados, para que recién empiece a investigar el tema. Ahora, predicadores igualitaristas, por ejemplo, del otro lado, de los que están de acuerdo con el feminismo evangélico. Cuando digo feminismo evangélico me refiero a que están de acuerdo que la Biblia aprueba que hubieran pastoras mujeres. Ya sería, como dicen, un poco al extremo, pero para no ofender. Para no ofender, por ejemplo, el Ministerio Apostólico Profético, por ejemplo, tiene harto... El Ministerio Apostólico Profético, ese falso movimiento, cree en el Ministerio Pastoral de las Mujeres, por ejemplo. Claro, las profetas, las pastoras, mujeres apóstoles. Gran parte del pentecostalismo, debemos decirlo. Claro. Pero predicadores famosos, por ejemplo, todos estos movimientos carismáticos por lo general, todos estos predicadores carismáticos, neocarismáticos, están de acuerdo con el ministerio pastoral de la mujer. Y la gran mayoría de las iglesias chilenas, ojo, por eso yo le dije que nacimos dentro de la pecera. Claro. Y darse cuenta de esto no es fácil, hermano, es por la gracia de Dios. Ahora, sin embargo, académicamente hablando, ¿cuál es la posición bíblica? Tenemos que hacernos la pregunta. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia de una línea pentecostal. Yo nací físicamente, no espiritualmente. Aunque espiritualmente también en una iglesia tradicional, pero se veía de alguna manera el igualitarismo. Y también en una iglesia tradicional, bien conservadora, que usted no veía el día domingo como predicar ni coordinar a una mujer. Pero sí en alguna reunión que también se citaba a la misma congregación, en un día donde habían reuniones de Dorca, donde había el culto especial de Dorca, donde había mujeres, no en el púlpito, en una mesita paralela al púlpito, predicando. Pero a la luz del entendimiento de hoy, entendemos que aunque esté abajo, o aunque arriba, esté o arriba, o al lado, aunque esté en la última banca y esté ejerciendo la autoridad por la palabra, está ejerciendo dominio sobre el varón. Entonces, claro, eso es igualitarismo. Exactamente, más allá de que uno conozca el término o no. Correcto. Porque los términos tratan de resumir un fenómeno nomás. Claro, y el título de pastora a las mujeres. Claro.
Yo quiero que los hermanos sean conscientes de esto porque, hermanos, mire, cuando uno estudia un tema no tiene que ser fanático en el sentido de, no, estoy en contra, no, estoy a favor. Tranquilo, calmao, calmao. Primero hay que entender el debate, hay que poner las piezas en cada lugar. Una vez que uno tiene todo el entendimiento, ok, vamos a estudiar esta cuestión porque nosotros creemos que solo la Biblia manda, ¿cierto? Entonces, de manera desapasionada, no con el espíritu agitado, uno debe sentarse, hacer la tarea, estudiar. A ver, mira, a ver, hay predicadores que me están diciendo que el ministerio pastoral de la mujer no es bíblico, hay otros que me están diciendo que sí es bíblico. Vamos, hagamos la tarea, estudiemos la Biblia, pero escuchemos los dos lados, ojo, escuchemos los dos lados para ser académicamente honestos. Ahora, dentro de la cristiandad no solamente existe el feminismo, también existe el machismo que también condenamos, ojo, porque existen feministas, existen machistas, pero nosotros buscamos la posición bíblica, ¿me capta? Y no usar una posición correcta para perpetuar el machismo también, ojo. Hay que estar claro en todo ese punto porque tú puedes tener una posición bíblicamente correcta pero aprovecharte de esta. Hemos entendido entonces básicamente lo que es el feminismo evangélico. Hemos visto de alguna manera lo que significa el igualitarismo o egalitarismo. También lo que es el complementarismo. Yo creo que podríamos hacer un matiz entre el complementarismo. Esto es lo que pocos dicen. Usted quiere ir a lo que pocos dicen, el fenómeno dentro del complementarismo. Claro, porque hay diferencias. ¿Cómo es eso? Hilar un poco más fino, podemos ver que hay algunos que, bueno, están categorizados, digámoslo así, entre complementarismo duro y complementarismo blando. A ver, mire, a ver, hermano, esta cuestión es más profunda de lo que uno cree, porque uno por lo menos cree que existen las feministas y cree que los que no son feministas. Pero hoy queremos hacerle consciente que aún dentro de los que no están de acuerdo que la mujer debe pastorear, ojo, repito, en aquellos hermanos que no están de acuerdo que la mujer sea pastora, dentro de ellos también hay diferencias. Y se han llamado lo que usted dijo, complementarismo blando y duro. ¿Cuál es la diferencia de esto? De hecho, algunos dicen que el complementarismo blando igual al feminismo, solo que está solapado. Claro, mire. Sugel Mechelem, John MacArthur, Miguel Núñez, por ejemplo. Usamos eso porque son los más conocidos, los representantes, porque usted entiende, ese es el punto. ¿Sabían ustedes que dentro de los que creen que la mujer no debe ser pastora, también están en desacuerdo en detalles? Detalles que no son tan detalles, dirían otros. Claro. Se conoce esto como complementarismo blando y duro. Les hago consciente. De hecho, hay un artículo de Josías Grauman que habla de esta cuestión. Si alguien nos pide, se lo podemos facilitar. Pero búsquelo en la red, como no me acuerdo cómo es que sale el título. Complementarismo blando. Complementarismo blando. La primera opción que sale del máster, un artículo del máster. Claro. Más allá de que si usted va a estar de acuerdo o no, el punto es que existe esta cuestión. Por ejemplo, mire, hay gente que no está de acuerdo que la mujer debe pastorear dentro de la iglesia, pero no están de acuerdo necesariamente con todas las cosas que hace Nancy DeMoss. Uh-huh. Nancy DeMoss es una predicadora famosa, muy conocida dentro de aquellas hermanas o hermanos que no están de acuerdo que la mujer debe ser pastora. Pero Nancy DeMoss también es cuestionada por un sector del complementarismo duro. ¿Cuáles son estas diferencias? Eso lo vamos a ver por la Biblia en su momento, lo vamos a ver cuando vayamos viendo los textos bíblicos, pero ahora les hacemos consciente como un mapa conceptual. Que no el hecho de decir no creemos en el ministerio pastoral de la mujer no te salva de no ser feminista, aunque sea un feminismo sutil. Blando. Claro, un complementarismo blando. Ahora, nosotros no estamos imponiendo postura, simplemente queremos hacerle consciente de lo que existe. Vamos viendo, desarrollando el tema, pero básicamente entonces, ¿qué es el feminismo
evangélico. Ok. En esta dirección, hermano, hemos dado una definición, hemos hecho algunas observaciones y podríamos añadir una observación. Nosotros amamos a las mujeres, a nuestras hermanas. La Biblia muestra una tremenda dignidad para la mujer. Nosotros estamos en contra del machismo. Estamos en contra de que la mujer sea oprimida. Estamos en contra de todas esas cosas. Pero eso no significa aceptar los postulados del feminismo. Ojo, ojo. Y también nuestra intención es exponer la verdad de la palabra de Dios ante la hermandad. ¿Ya? En esa dirección, en cuanto a la iglesia local, hay dos tipos o dos corrientes de feminismo que se infiltran en la iglesia local. Una ya la hemos venido mencionando, que la mujer no debe ser pastora, y eso lo vamos a probar por la Biblia, ojo. Yo sé que eso puede chocar porque hay algunos que, como mi pastora, si mi pastora me dice que tengo que ser bíblico, hermano Freddy, mi pastora me predica todos los domingos, o en los cultos me predica que hay que obedecer la Biblia. No dudo la buena fe de esa mujer, pero está mal. Vamos a ver que está mal que una mujer ejerza dominio sobre el varón enseñando. Y vamos a ver eso porque viola un principio que recorre toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que es la sujeción de la mujer al varón, en diferentes contextos. Cuando digo sujeción no significa discriminar ni oprimir, ojo, significa adherirse al diseño de Dios. Entonces, uno de los puntos que traemos acá es, en base a una pregunta también, ¿la mujer puede ser pastora en la iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Una mujer puede ser pastora en la iglesia o no? Bíblicamente no. Esa es la tesis del pastor. Cree él que es lo que la Biblia dice. Yo también creo eso, pero porque creo que la Biblia lo dice, y por ende la iglesia en Valdivia se adhiere a esa posición. No hacemos ojo, no nos cerramos los ojos al machismo. Ojo, el machismo existe y hay que denunciarlo. Pero no estamos de acuerdo que la mujer debe pastorear. No estamos de acuerdo porque la Biblia claramente lo prohíbe, claramente da a entender eso. Y no hay una cuestión, hermanos, de que algunos dirán, pero la Biblia no dice la mujer no puede ser pastora. Y no es algo rebuscado, no es algo que nosotros decimos, no, si la Biblia lo prohíbe porque interpretamos esto, sino porque básicamente vamos a ver los textos, lo prohíbe. Y vamos a ver la tendencia bíblica. La Biblia está, pero no es que, objetivamente inclinada para no. Claro, no es que la Biblia sea interpretada para sí y probablemente para no. No es que la Biblia esté así y haya que interpretar la Escritura para darse cuenta de que... es una verdad claramente revelada. Justamente. No hay que hilar muy fino, hay que leer la Escritura y hay que entenderla en su contexto. Hay que entenderla en lo particular y en el todo. Y uno se da cuenta claramente que la mujer no puede gobernar la iglesia local. Bien, entonces en esa dirección vamos a empezar a esgrimir ya la cuestión y podemos ir a Génesis 3.16, por ejemplo. Tome su Biblia y vaya a Génesis 3.16. Yo voy a leer el texto y ahí los vamos comentando. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dice así, hermano. A la mujer dijo, esto es una vez que ya el hombre cayó. Correcto. Dios los llamó a terreno, a Adán, a la mujer, a la serpiente, ¿me entiende? Pero cuando en relación a la mujer dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo, esta parte importante, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí asistimos, Pastor Rodrigo, al origen de la violencia de los sexos. Este versículo, correctamente interpretado, revela el origen de la violencia intrafamiliar, la violencia entre un hombre y una mujer, y tiene un porqué, una razón de ser, que vamos a ir viendo. ¿Qué me puede decir usted qué significa aquí? Y tu deseo
será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, hay dos cosas aquí. ¿Ya? No es que sea un deseo romántico, porque de cuando uno cree que ese Hay unas deseo, interpretaciones por esa, en esa claro, dirección. tu deseo será para tu marido, o sea, no es un deseo romántico, sino el deseo que tiene la mujer de gobernarlo. Ese deseo va a ser subyugado a la autoridad del marido. La mujer tiene una tendencia a gobernar, obviamente, Adán obedeció a su mujer y comió del fruto el prohibido. fruto. Podríamos decir en términos chilenos que Adán fue el primer jeteado. Probablemente. Amén, dicen los hermanos acá. Entonces, porque, mire, cuando Dios fue al huerto del Edén, llamó primero a Adán. ¿Por qué llamó primero a Adán? Porque era la autoridad que él había puesto, ¿no? Correcto. Y es interesante ver que cuando Dios dio el mandato de no comerás de este árbol, del fruto de este árbol, Eva todavía no había sido formada del costado de Adán. Es interesante porque el mandato lo tenía el hombre. Claro, ahora, y ahí uno infiere que Adán tenía la responsabilidad de enseñar Correcto. a su esposa, y este es otro principio que vamos a ir viendo después. Entonces, hermano, Adán fue la autoridad puesta en el huerto. Vamos sacando algunas cosas limpio. Adán fue la autoridad puesta en el huerto y tenía la responsabilidad de enseñar la revelación que había recibido su mujer. Ahora, ¿lo sabía o no Eva? Desconocemos, pero sí sabemos lo que Adán tendría que haber hecho. O sea, de alguna manera Eva también tenía el conocimiento porque Eva le respondió a la serpiente que Claro, no podía tiene hacerlo. razón, tiene razón. Entonces, O sea, ya hizo la ya pega, tenía Adán. la información. Correcto. Podríamos decir que Adán había hecho la pega en ese sentido. Correcto. Y obviamente la serpiente maliciosa y astuta fue donde la mujer y no donde Adán. Porque si hubiese ido donde Adán, Que no respetó la autoridad que Dios puso. Podríamos decir que la serpiente fue la primera feminista, porque no fue no fue al hombre, fue a la mujer. mujer. Y no respetó la autoridad. Eso usted, yo creo que usted lo entienda, hermanos. Entonces, dicho eso, obviamente Adán pecó, comió del fruto prohibido, etcétera, etcétera. Y cuando después Dios pasa cuenta, primero llama. Adán. Ahí puede usted leer la Biblia. Nosotros estamos viendo acá cuando llamó a la mujer, propiamente tal, pero llamó a Adán. O sea, aún cuando ha pecado, llama a Adán. O sea, Dios respeta sus propios diseños. Aún cuando éste falló. Alguien dijo una vez, un predicador, algo que me gustó bastante, tratando de ilustrar este punto, dijo: si tu mujer pecara contra Dios en tu familia, e hipotéticamente hablando, Jesucristo visitara tu casa esta noche, porque tu mujer pecó, Jesucristo no abriría la puerta y pasaría directamente a pedirle cuenta a tu mujer porque pecó, sino que obviamente tocaría la puerta y llamaría al dueño de casa, ilustrando este punto. Y es lo que Dios hizo, llamó a Adán en el huerto, en la casa del Edén. Entonces, este específico texto, cuando le dice a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Es uno de los efectos de la caída. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, es esa palabra, y tu deseo, ese deseo sería un efecto intensificado que la mujer tendría como resultado de la caída. Un deseo, y tu deseo será para tu marido. Ya, habría un deseo de la mujer para con el marido. Y cuando ese deseo se está manifestando, y él se enseñoreará de ti. Él de vuelta se pondrá como señor sobre ti. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que usted acaba de decir recién, pero explíquelo con más palabras. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería la tendencia de la mujer después de la caída para con el hombre? La tendencia de la mujer, obviamente, revelada aquí es tratar de gobernar y liderar al hombre, tratar de llevarlo ella desde sus deseos personales,
de sus ambiciones personales. O sea, la mujer ambicionaría el liderazgo. Correcto. O sea, la mujer desde el mismo comienzo quiere mandar. Yo quiero que ustedes entiendan esto, que los efectos de la caída de manera intensificada es que la mujer siempre ha querido mandar. Entienda esto, este es un principio bíblico que recorre toda la escritura. La mujer en su naturaleza caída siempre ha ambicionado el liderazgo. Por la gracia de Dios a veces se ha sometido al diseño de Dios y se ha sometido al varón. Pero la tendencia en cuanto a la naturaleza caída es que ambiciona al líder. ¿Por qué cree usted que la mujer, por ejemplo, en las escuelas, en nuestras experiencias, siempre le ha puesto el ojo al líder, al agallado, El que habla más. al que habla más, al que tiene más bonita personalidad, al que la vende mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ve liderazgo ahí. Y independientemente que se interese en él, en el fondo hay una sensación y un deseo interno solapado de querer someterlo, de querer, es mío, yo te lidero. Y no es que estemos haciendo Una caricatura. una caricatura, es lo que vemos en el texto bíblico. Y lo que nos dice la experiencia también, increíblemente. Claro. O sea, la experiencia confirma lo que la escritura manifiesta como una manifestación y una consecuencia del pecado. ¿La mujer siempre ha querido ser hombre? ¿En alguna manera? O sea, no Siempre está ha querido tener el lugar del varón. Siempre ha querido tener el lugar del varón. Siempre ha querido conducir el buque. Incluso cuando aparenta someterse, ojo. Porque a veces la mujer, claro, aparentemente se somete en la relación matrimonial, pero de manera estratégica, a través de la ternura, a través incluso del sexo. A veces vende sexo por liderazgo. Y como sabe que es una necesidad básica del hombre, a veces el hombre entrega la jeta por sexo. ¿Por qué existen esos chistes? Porque de una u otra manera es lo que la gente ve y lo que se ha visto. Bueno, aquí lo estamos explicando el origen bíblico de esta cuestión. Ahora, cuando la mujer, como efecto de la caída, tiene este deseo para con su marido, en ese momento obviamente hay dos reacciones del hombre. Dice, y él se enseñoreará de ti. Esa reacción del hombre, esa reacción es lo que es el machismo. De ahí nace el machismo, porque el hombre, para tratar de poner las cosas en el lugar correcto, se le sobrepasa la mano. Y nace el autoritario, el machismo, nace a veces golpea a su mujer, la violencia intrafamiliar o agacha el moño. Entonces, ¿existe el machismo? Sí, existe el machismo, pero esta es la explicación. El machismo es una reacción a. En cambio, el feminismo es una acción a. Diferencia entre acción y reacción. Ahora, que después, a través del tiempo, el feminismo se le haya puesto teoría, se le haya puesto argumentos aquí, argumentos allá, pero primero es una reacción de la naturaleza caída. Y eso aún permanece y debe ser, como dice la escritura, muerto todos los días en los creyentes. Aún no somos glorificados, pastor. Correcto. Tanto hombres como mujeres deben saber, hermanos en Cristo, que esto es parte de nuestra naturaleza caída y que constantemente debemos matar. Con la diferencia que ahora, por la gracia de Dios, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos ayuda en esta batalla diaria y tenemos que someter la carne. Claro. Pero el mundo secular no tiene esto. No. De ahí nacen hoy en día las nuevas masculinidades, ¿verdad? Todos estos tipos que son medios cuáticos, que se someten a la mujer y que son progresistas y que tienen una nueva mentalidad, y aquellos que son machos, no, son retrógradas, medievales, machistas, Brutos. Wow, cualquier coincidencia. Entonces, uno de los argumentos para que entendamos bien el por qué la mujer no puede ser pastora
Es que básicamente está intrínsecamente en la mujer a causa de la caída querer gobernar al hombre, pero eso le está prohibido por diseño de Dios. Por el diseño mismo de Dios, la mujer debe estar sujeta al varón. Entonces, la predicación y el ejercicio pastoral tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con predicación, con liderar, no enseñorearse, pero liderar a la congregación. Y cuando una mujer ocupa ese puesto, lo que está haciendo es poner el diseño de Dios patas para arriba. Correcto. Por esa razón, no es correcto que la mujer sea pastora, porque viola el principio mismo desde Génesis para acá. ¿Tenemos otro pasaje, hermano? Sí, por supuesto, sigamos avanzando. Primero los Corintios 11.3. Primero los Corintios 11.3. Nosotros en los programas que vienen vamos a hacer un acercamiento a estos versículos desde un punto de vista más exegético. Ahora estamos dando una introducción a este tema y vamos a detenernos en algunos versículos específicos donde hay diferencia de opiniones. Ojo, aquí también vamos a hacer algo de eso, pero hoy queremos poner la plataforma. Primero los Corintios 11.3, ¿qué dice esto? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Las feministas dicen, tanto en el plano secular como en el plano religioso, dicen que si alguien está sujeto a otra persona, eso significa, por consecuencia lógica, que es inferior. De esa manera piensa el feminismo, que si yo estoy sujeto a alguien es porque soy menor que esa persona, porque soy inferior. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra que estar sujeto a alguien no es sinónimo de inferioridad, sino que sencillamente es sinónimo de un rol distinto. Porque si fuera así, entonces no podríamos creer en la deidad de Jesús, porque sería inferior a Dios. Claro, porque cuando Cristo se encarnó, está sujeto al Padre en su función, pero no es menos Dios por eso. Correcto. Hay una diferencia en función, pero no una diferencia ontológica, si no estaríamos en contra de la Trinidad. Correcto. Por eso que el orden de la Trinidad ilustra esta cuestión de la sujeción. Porque fue voluntario. Voluntario y no significa inferioridad. Entonces cuando dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, Cristo la cabeza, es decir, la autoridad de todo varón, como diciendo de la misma manera, y el varón es la cabeza de la mujer. Cristo no es menor que el Padre, pero está sujeto en su encarnación. La mujer no es menor que el esposo, pero tiene que estar sujeta. Esa es la lógica. Iguales en ontología, pero distinto en roles. Dios asignó roles distintos para el hombre y la mujer en el hogar, en la iglesia. En funcionalidad. En funcionalidad, correcto. Ahora, de acuerdo al contexto, aquí cabeza es cabeza. Algunos podrán contradecir que aquí cabeza significa fuente, mil cosas. No, aquí cabeza es cabeza. El contexto es claro. Vamos a hacer estos tratamientos más adelante. Hay otro texto que es Efesios 5, 22, 25, pastor. ¿Ya? Efesios 5, 22, 25. Estamos viendo si la mujer puede ser pastora o no. Efesios 5, 22, 25, ¿qué dice? Léelo, Dice, buscando otro las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Sabe que yo estudié esta parte en griego, pastor? Ya. Y después de mucho estudio bíblico, de mucha literatura que leí, cursos de griego aquí y allá, llegué a la conclusión que cuando la Biblia dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, significa que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Increíble, ¿no? Mira, hermano, lo que pasa es que a veces se malentiende cuando se estudia la Escritura, y este pasaje específicamente está dirigido a las mujeres. Sí. Siendo objetivo, cuando vemos la revelación de Dios en la palabra de Dios, esto no es machismo, esto es objetivo. Dios da a conocer su verdad dirigida al hombre, en términos general. Y hay
excepciones cuando Dios quiere ser realce tanto a hombres como a mujeres en géneros distintos, Dios envía un mandamiento o mandamientos específicos. Claro, aquí Pablo lo está escribiendo. Pablo está escribiendo y está dirigiéndose hacia las casadas. O sea, el mandato. Sin poner de lado al esposo. Correcto, sin poner de lado al esposo. Pero aquí el mandato es a las casadas. Sí, correcto. De manera que no está atribuyéndole al hombre Que la someta. que la someta. ¿Se entiende? Que la someta. Que eso no significa que el hombre no le enseñe que debe sujetarse. Correcto. No le está diciendo al hombre, tú no eres el encargado de someter a tu esposa. Con palmazo o violencia. No, no. Le dice a la esposa que de manera voluntaria se someta Es a el su diseño esposo. de Dios. Correcto. O sea, hermana, si usted ama al Señor, buscará someterse en amor voluntariamente. Su esposo no tiene por qué decírselo. Ahora, se lo enseñará, por supuesto, pero el esposo no tiene por qué andar todos los días, sométete, sométete, sométete. No, no. La hermana sabe que tiene que someterse. En amor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Mire, la forma como al Señor. O sea, tiene que estar sujetada a Cristo y a su marido. Porque el marido, aquí está la razón. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta al esposo? Porque el marido es cabeza, nuevamente la palabra cabeza que es autoridad. Porque el marido es cabeza de la mujer, forma, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, ¿cómo la mujer debe estar sujeta a su marido? Así como dice el texto, lo dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Perdón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mire, esto es importante. Yo voy a decir algo que puede ser medio polémico. En algún aspecto, la mujer, el hombre es el salvador de su mujer. En algún aspecto tiene una relación redentora con su mujer. No estoy negando, ojo, la obra redentora de Cristo, ya hablando de analogías. Porque aquí, claro, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En el plano humano, el hombre es el salvador de su mujer. El hombre tiene que estar para cuidarla, para ser su salvador. De hecho, los versículos también de Efesios, Colosenses también, revela que el mandamiento para el hombre es amarla, cuidarla. Y eso implica ser su salvador, Claro. obviamente. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué me diría de usted de un matrimonio que de repente como a las 4 de la mañana o 3:30 de la mañana de repente escuchan un ruido fuerte afuera en el patio y el hombre se queda acostado y es la mujer que va a ver qué cosa pasa? No la está amando como Cristo amó a la iglesia. El hombre tiene que poner el pecho a las balas. El hombre tiene que salir primero. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, o sea, debido a esta comprensión, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas las casadas estén a sus maridos en algunas cosas. No, ¿Qué dice? en todo. En todo. Y todo, supongo que será todo. Sí, hermano, vuelvo a repetir porque esto es importante. Importante para las hermanas y también para los hermanos. El mandamiento es a la mujer que se someta voluntariamente. El modelo de sumisión de la mujer es Cristo, así como Cristo se sujetó al Padre en su funcionalidad, en su humanidad, en su encarnación. Es un hecho que a las hermanas debe darle Alegría, el gozo. objetivo de su sujeción. Mire a Cristo. O sea, ellas están ilustrando con la obediencia a su esposo y la sujeción a sus esposos, ellas están ilustrando la sujeción de Cristo al Padre. Ese es uno. Lo otro, que uno cuando ve el texto griego, el verbo de sujetarse, está en su forma
eh, activa lo que es una acción de manera voluntaria El sujeto realiza la acción. en tiempo presente, un Continuo. continuo, que debe hacerlo todos los días, O sea, constantemente. en todo y todo el rato. Justamente, entonces, ¿por qué? Porque la necesidad de la mujer de manera natural, caída, es tratar de gobernar al hombre. Entonces, todos los días tiene que luchar con ese deseo. Por eso que el mandamiento es continuo. Porque si se descuida, ilustrativamente hablando, anda una serpiente por ahí. Claro. Y pasa en todo ámbito en donde cuando la mujer cristiana se descuida, va a dar luces de esta Eva. Da luces de Eva. De su madre originaria. Claro. Y cuando se permite una pastora en la iglesia, ¿qué está pasando entonces? ¿En esa iglesia se escuchó a la serpiente en vez del diseño de Dios? Curiosamente, nuestro hermano Juan Pablo Martínez puso un libro que escribió, El grito de la serpiente. El grito de la serpiente. Recomiendo este libro, va a ser muy bendecido. Hermano, Y la parte final falta, ya. Hay un pasaje. Todavía no terminamos este pasaje, lo terminamos. A ver, Dice, léalo. marido, así termina esto, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! ¿Qué desafío tiene el varón? Porque no es amarla solamente, es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el esposo, mínimo dar la vida por la mujer. También es un mandamiento, amad. O sea, no es una sugerencia, al igual que las mujeres, no Sí, es una sugerencia, sí, es sí. un mandamiento. Hay algo autoritario. Dios, Con autoridad. Dios está mandando a que obedezcan. En ese sentido, ahora al esposo tiene que amarla, Claro, y aquí miren, tiene que manifestarle su amor. sí, y de esta manera ilustra también la obra de Cristo. Aquí hay algo importante que he escuchado en el pasado. De repente algunas hermanas las he escuchado que dicen lo siguiente. Oye, si mi esposo se sometiera a Cristo, perdón, si mi esposo se sometiera a Cristo, ¿quién no se sometería a él? O sea, si mi esposo se somete a Cristo, obvio que yo me voy a someter a él. La mujer está viendo que el sometimiento a su esposo es condicional a que el hombre se someta a Cristo. Y ahí está mal. Porque el mandamiento es para ella. Dios le dice a ella que se someta. Eso es independientemente de lo que haga el varón. Ojo. Hacer un mandamiento es incondicional. Po. Exactamente. No tiene Ahora, condiciones. obviamente que el varón tiene que someterse a Cristo, independientemente si la mujer le obedece o no. Ojo, miren lo que estoy diciendo. La mujer debe someterse a su esposo independientemente si su esposo se somete a Cristo o no. El hombre debe amar a la mujer independientemente si su esposa se somete o no. Ujú. Pero ojo, eso no significa que la mujer tenga que obedecer a su esposo si su esposo la está llevando por un camino no cristiano, ojo. Pero ese es el punto. No debo de poner la excusa de lo que hace el otro para yo hacer lo que tengo que hacer. No. Dios me manda a mí, Dios manda a la esposa, Dios me manda a mí como hombre. Entonces, mire, ¿cuántas veces la iglesia ha desobedecido? Cristo la siguió amando, ¿no? Así es. ¿Cuántas veces la iglesia ha pecado? ¿Cristo la siguió amando? Hombre, ama a tu mujer, aunque tu mujer peque. De hecho, el verbo amor, ¿no? de agapao, es un amor sublime, es un amor incondicional. O sea, pone mayor énfasis en el mandamiento de amar del hombre hacia la mujer. No hay condiciones. Eso es para los varones. Hermano, pero se usan pasajes bíblicos y yo he escuchado a hermanas que creen que la mujer no debe ser pastora. Y he escuchado a mujeres a hablar sobre el feminismo. En contra del feminismo, pero... Hace poco escuché una. Ya. Usan un pasaje de la Escritura donde ponen de igual a igual al hombre con la mujer.
A ver, ¿cómo es Por eso? ejemplo, Gálatas 3:28 Claro, eso lo tenemos acá. Ya te sí, léelo nomás. dice, leo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y este pasaje es usado por esta teología eh, igualitarista, que dice que al estar en Cristo ya no hay hombre ni mujer, por lo tanto se puede usar eh, la imagen pastoral o el oficio pastoral tanto para hombre o por mujer. De hecho, pastor, el fundamento, entre comillas, bíblico-teológico del feminismo evangélico, de aquellos que creen que la mujer puede ser pastora, apelan a este versículo y lo interpretan de una manera incorrecta. Ya no hay hombre ni mujer. Ujú. Igualitarismo, pues. Ya no hay hombre ni Correcto. mujer. Oiga, si fuera así, entonces el homosexualismo también podría ser válido. De hecho, cuando se critica el homosexualismo, am, yo creo que la persona o los... Eso es una percepción y una convicción personal que tengo. Todo aquel que critica la ideología homosexual eh, y cree en el ministerio pastoral de la mujer no tiene la moral para poder criticar la ideología homosexual. Correcto. Mire, de hecho, permítame contarle rápidamente una historia. Algo que me pasó a mí. De hecho, hace algunos años atrás, yo estuve siendo formado por un doctor en teología, que me reservo el nombre, obviamente, por un doctor en teología chileno, en la cual yo lo acompañaba por muchos lados donde él iba a dar sus clases. Un hombre que aprendí mucho de él, un hombre de un tremendo conocimiento bíblico, un hombre muy ortodoxo, dispensacionalista, y, sin embargo, era feminista. Ahora, él nunca se iba a autodominar feminista, ojo, pero Como, sí tenía, como la gran mayoría, como muchos, claro. pero tenía creencias feministas. Una vez, uno de los terminales de la ciudad de Santiago, después de haber participado en unas iglesias, predicando aquí y allá, y él me dice, hermano Freddy, porque él tiene un instituto bíblico a nivel nacional, tiene varias clases, salas de clase, cursos de alumnos distribuidos en muchos lugares. Me dice, hermano Freddy, yo quiero dejarlo a cargo, yo quiero que usted esté a cargo de esto, obviamente sujeto a él, y que usted viaje para allá, para acá, vaya a dar clases también, qué sé yo. Yo cursé en ese instituto 11 cátedras. 11 cátedras, estaba a punto de salir, porque son como 12 o 13 cátedras. Cumplí 11 o 12, estaba a punto de salir, y él me ofrece esto, y yo le dije, ok, me alegra, ya, ok, pastor, pero yo quiero que usted sepa algo antes de... Yo no creo en el ministerio pastoral de la mujer. Si usted permite que yo haga todo esto, sabiendo que yo creo eso y que yo no lo voy a transar, ok, lo acepto. Pero esta persona se le paró la pluma en ese momento y me empieza a argumentar. Se me tira de una así y me dice, no, pero ¿y cómo Febe? Febe, capítulo 16 de Romanos, y me cita Gálatas 3:28. No hay hombre ni mujer, me dice. Ojo, doctor en teología. Me cita este versículo. No hay hombre ni mujer. Y yo, como era el alumno, me dice, además tú no sos doctor en teología. No sos doctor, me dice. Ojo, me dice, no sos doctor. Y yo obviamente dije, no seré doctor, pero tengo mi Biblia. Y la Biblia ahí en Gálatas no está hablando de roles, está hablando de la cuestión de la salvación, está hablando de soteriología, está hablando de estar en Cristo. Y con la cuestión del evangelio de estar en Cristo, obviamente que no hay diferencia. Ahí la igualdad, estamos de acuerdo. No hay hombre ni mujer en Cristo en cuanto a cuestión de salvación, pero la cuestión del pastorado en la iglesia es una cuestión de roles, eso es algo distinto. Que funcione, claro.
siguen existiendo las diferencias. Yo le dije, y ya estamos bien acalorados. Yo le dije, mire, sería bueno que aplique la hermenéutica que me ha enseñado. Hasta ahí quedó la relación. Fácil podría haberme sometido y haberme convertido en un feminista o de alguien que está contra el feminismo, pero que no defiende su idea y ser un hipócrita. ¿Por qué? Por estar a cargo de un seminario y por tener muchas plataformas donde iba a enseñar y predicar. Pero las convicciones y las verdades bíblicas no se venden, mi amigo. Así que ese es uno de los tantos diplomados que no he podido tener. Hay otros también. Es buen entendedor que entienda. Justamente, Gálatas 3:28 habla de salvación en soteriología, no en roles de liderazgo, en roles o en funcionalidades, en oficio. Entonces tenemos el argumento de por qué la mujer no puede ser pastora de una iglesia local, es porque su rol de diseño es su sometimiento voluntario al liderazgo del varón. Correcto. Además, hay otra línea argumentativa que lo vamos a ver en el próximo programa del Faro, que bíblicamente hablando y exegéticamente hablando, quienes fueron llamados al liderazgo en todas las oportunidades, según la Escritura, fueron varones. Eso es explícitamente claro. No hay una evidencia clara de que Dios designara a pastoras, ancianas, obispas. O sea, ni siquiera podríamos hablar de evidencia clara. Simplemente no hay evidencia. No hay evidencia. Entonces, el otro argumento es que en todas las partes donde se habla del ministerio pastoral, del liderazgo de la iglesia local, no está la figura de la mujer, sino la figura del varón. ¿Significa eso que la Biblia está en contra de la mujer? Para nada. Para nada. Vamos a ver los textos en la próxima oportunidad, pero para que se entienda que estos son los argumentos a responder de la pregunta si la mujer puede pastorear una iglesia local. De hecho, en los programas, muchos argumentos que las feministas usan, ¿ok? Muchos argumentos. Otro texto. Otro texto, primera de Timoteo 2:11 y 15. ¿Ya? Primera de Timoteo 2:11 y 15 dice lo siguiente. Recordemos que estamos viendo, la mujer puede ser pastora. ¿Es bíblico que las mujeres sean pastoras? Eso estamos viendo. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, nuevamente la palabra sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La razón viene aquí. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Wow. Aquí el apóstol Pablo da dos razones, que las separa estas dos razones con la conjunción kai en el griego. La primera razón de por qué la mujer tiene que aprender en silencio y no se le permite enseñar ni ejercer dominio sobre varón, es porque, en primer lugar, Adán fue formado primero. Claro. Es un argumento de la creación. Es ahí donde se cae el argumento que yo escuché por mucho tiempo de algunos más estudiosos, ¿ya? En que el que la mujer sea sometida al varón es una consecuencia del pecado, una consecuencia de la caída. Claro, sí. Entonces, de ahí para adelante, la mujer es sometida bajo el gobierno del varón, pero ahora en Cristo no hay... Se vuelve al original. Se vuelve al original. Entonces, se restaura la imagen del hombre y la mujer que tenía en el huerto. Ahora en Cristo no hay hombre ni mujer. Mire, ¿se acuerdan que yo recién le dije cuando hablamos del deseo que la mujer tenía como efecto de la caída? Uh-huh. Por eso dije un sobreénfasis. Uh-huh. ¿Me capta? ¿Qué quiero decir con eso? Lo que pasa es que el principio de la sujeción es antes de la caída. Porque Dios puso a Adán como el administrador del huerto. Por eso llamó a Adán primero.
Entonces la sujeción no es un efecto de la caída. Lo que pasa es que el efecto de la caída es que el hombre someta pecaminosamente a la mujer. Eso es el machismo. Pero no la sujeción en sí. La sujeción es diseño antes de la caída. El argumento del apóstol Pablo no es cultural, como algunos No es dicen. cultural. Que quede claro eso, pastora. Mirando el argumento de que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, no se basa en un argumento cultural, porque Pablo no apela a la cultura, No. independientemente que haya estado sucediendo eso. Correcto. No, Pablo aquí es claro. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Entonces, acude al diseño de la creación. al diseño, trasciende la cultura. Un principio bíblico. Correcto, es un principio bíblico. Entonces, claro, yo he visto a muchos exponer este texto y aferrándose solamente al contexto cultural. Y dicen que el apóstol Pablo en un contexto era judío y los judíos eran machistas y por lo tanto, como un buen judío manifiesta esta verdad, lo que también hacen Corintios. Entonces, además, no es a la caída, sino al origen antes de la caída. De la formación de los primeros individuos. El diseño original de Dios. Correcto. Entonces, y el segundo argumento es, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. O sea, es el proceso mismo de la caída de la mujer y del hombre y su consecuencia. Como diciendo, no fue Adán el que fue engañado. Adán pecó, estamos claros. Pero la serpiente no engañó a Adán. Adán cayó con ojo. Claro. Pero la mujer fue engañada, fue engatusada. De ahí que la mujer debe ser protegida por el hombre porque tiene la tendencia a ser engañada. La mujer tiene la tendencia a ser curiosa. Por eso que miran tantas novelas. ¿Me capta? Entonces, pero de la iglesia local en su momento se dice que, a ver, por ejemplo, en los cultos de la iglesia primitiva, estimados, cuando había enseñanza, de repente alguna persona se levantaba y hacía una pregunta. Eso era lo normal. Nuestras liturgias son a veces distintas, pero en los cultos de la iglesia primitiva, a veces el predicador estaba enseñando, de hecho ni siquiera había púlpito, ojo, para aquellos adoradores del púlpito, digo esto. Entonces estaba enseñando y de repente se levantaba uno y hacía un varón y hacía una pregunta. Se levantaba otro varón y hacía una pregunta. Pero a veces también habían algunas mujeres que se levantaban y hacían una pregunta. Entonces a veces la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Ahora, ese silencio, ojo, ese silencio no es un silencio absoluto como algunos machistas hoy hablan, que la mujer ni siquiera puede cantar porque no tiene que hablar. Claro. No, es un silencio en cuanto que no debe enseñar, no debe interrumpir de manera soberbia, ¿me entiendes? Entonces, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En ese sentido de estar en silencio, sino estar en silencio, en ese sentido. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y aquí viene una parte que algunos se han rascado la cabeza, ¿qué significa? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como este. De hecho, antiguamente en las iglesias, cuando se interpretaba mal este texto, había mujeres que tenían 14 hijos, 15 hijos, algunos se le morían aquí y allá porque pensaban que realmente serían salvas por la obra de quedar embarazada y tener hijos. Era una mala interpretación, independientemente que Dios está de acuerdo con la maternidad y que se tengan hijos, ojo. Pero ¿qué significa este texto, pastor? Es que hay varias interpretaciones. ¿Ya? Justamente la primera que hizo usted es una de las interpretaciones Equivocada. Aclaramos. ¿Ya? Pero el contexto, la misma sintaxis del orden de cómo Pablo desarrolla esto. La sintaxis. Y la mujer fue siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero hace un contraste lo que pasó. Ese pero, hay mucha información ahí. En el pero se da, uno ve el orden de cómo se va a salvar. Hay un estigma, digámoslo así, una mala fama que se hizo la mujer a causa de incurrir en transgresión. Adquirió una mala reputación. Una mala reputación.
Entonces, una mancha social, pública, una mancha social, una mancha, por su primera madre. correcto, desde delante de Dios. Y delante del Entonces, público. la manera que Dios ve la restauración de la imagen de la mujer es la procreación. Ahora, aquí no está hablando de salvación espiritual. No, no. Ojo, ojo, que quede claro para los hermanos. Estoy hablando de la formación mismo de las nuevas generaciones. Y el para término salvación aquí no se usa en sentido soteriológico, ojo, No. porque en la Biblia el término salvación no siempre significa salvación como nosotros comúnmente lo entendemos. Claro. Puede haber salvación de la mala reputación. De hecho, el mismo texto de Génesis 3, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, tiene que ver también con la maternidad. O sea que hay algo glorioso en la Sí, maternidad. de todas Ojo maneras. aquí las hermanas, hay algo glorioso en la maternidad. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Resumo lo que acaba de decir Pastor. Todo el movimiento feminista también está en contra de la maternidad, ojo. Pero, hermanos, la maternidad en la mujer ilustra la venida y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Cristo en el Calvario es ilustrado por cada nacimiento. Cada nacimiento es un decreto bíblico teológico que le recuerda al diablo que Cristo ha triunfado. De hecho, el versículo 15 de Génesis, anterior al pasaje que he citado aquí, ¿Sí? El protoevangelio. el protoevangelio, está haciendo la manifestación visible de una lucha de simientes. Correcto. La simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. O sea, cada generación de lo bien es glorioso, es hermoso. O sea, aquí la Biblia está haciéndole así a la maternidad con un significado bíblico teológico tremendo. Y Dice, no es para nada discriminador, es glorioso para la mujer. pero el feminismo nos dice que la maternidad es una atadura porque ata a la mujer en la casa y no la deja desarrollarse en la vida social. Mire cómo Satanás vende la pomada. De hecho, una vez mi abuela es analfabeta, y mi abuela una vez me dijo algo así. De hecho, me hizo quebrarme internamente. Me dice, Freddy, me dice, yo no aprendí a leer, me dice, y veo tantas mujeres con profesiones, con tantos logros. A mí me gustaría leer la Biblia. Wow, eso a mí me partió. Eso a mí me partió el corazón. Pero ¿saben qué? Yo le dije, tú has sido una madre excelente. Eres una excelente dueña de casa, una excelente madre. Tú, bíblicamente hablando, abuela, eres la mujer realizada de la Biblia. Tú eres la que ha cumplido el diseño. Y las demás que abandonan el diseño del hogar por realizarse con alguna profesión, simplemente le han creído el discurso de la serpiente. Con eso no estoy diciendo que sea malo tener una profesión, ojo. Pero cuando abandonan una cosa por la otra, le han creído a la serpiente. Es tremendo. Este versículo nos habla también de la enseñanza. No es solamente el gobierno, la prohibición de ejercer dominio, o sea, gobernar una iglesia local, sino también la prohibición de la enseñanza. Entonces, La mujer aprenda. claro, aprenda en silencio. O sea, porque no permito. Claro, ahora lo que hay que entender algo aquí, que la mujer debe aprender. Es un mandato. La mujer aprende. Debe aprender, porque antiguamente también el machismo mantenía a las mujeres en ignorancia. Ojo, Correcto. no. Las mujeres cristianas deben aprender. Ahora, el cómo y el con quién, eso es otra cosa, pero deben aprender. Sí. Porque es un mandamiento, como decía. La mujer aprenda. Mandamiento. Entonces, en temas de la enseñanza, pasemos a la siguiente pregunta. Antes de eso, pastor, aquí hay que entender que aquí la mujer también tiene a nivel de principio, tiene una responsabilidad pedagógica para con los hijos. La mujer tiene dos grandes diseños. Maternidad. La mujer no debe huir de la maternidad, ni debe huir de la enseñanza y de la educación a los hijos. Ojo. Eso es parte del diseño de Dios para con la mujer. Y abandonar esas cosas por irse a realizarse en el mundo es creerle el mensaje a la serpiente. Ojo. No tienes que
abandonar el diseño de Dios por realizaciones personales para que te sientas viva y exitosa en la sociedad. No estoy diciendo que no se haga en un orden correcto, ojo. Claro. Pero cuando dejas una cosa por la otra, está mal la cosa. Ahora, Desprendiéndonos del mismo texto, no permito a la mujer enseñar. Entonces, o sea, hay dos cosas. No puede, por prohibición, por mandamiento, no puede ejercer dominio sobre el varón, o sea, gobernar una iglesia local. estamos en el Es lo que contexto dice de la iglesia. es lo que dice la Biblia. Iglesia local no puede gobernar, no puede ser pastora. Y tampoco enseñar, En la iglesia local. justamente. Porque en la iglesia local se da una cuestión de el ámbito público. Correcto. ¿Ya? Entonces tampoco la mujer podría ser una predicadora en la iglesia local. ¿Qué? Eso lo hago ilustrativamente. Pero... ¿Qué? ¿Qué dice hermano Freddy? No, pues obviamente la mujer no puede ni enseñar ni predicar en el contexto de la iglesia local, porque cualquiera de estas cosas es ejercicio de autoridad, en el sentido de que dispensa y esgrime la palabra de Dios. No significa que no tenga conocimiento o no adquiera conocimiento. Tiene porque que aprender. El primer mandato es aprenda. Tienes que aprender. Claro. Aprenda en silencio. O sea, Y, sin ejercer la autoridad. y esto no tiene que ver con una cuestión de habilidades, porque No. hay muchas mujeres que tienen más habilidades que los hombres, que si predicaran mucho mejor, Claro. y enseñaran mucho mejor. No es una cuestión de capacidades, hermano, es una cuestión de diseño de Dios. Eso es la cuestión, hermano. Yo creo que es importante que los hermanos sepan que no es una exposición machista o condicionada o tratando de decir que Dios no podría usar a una mujer porque es inferior al hombre. No, aquí es el diseño de Dios. O Correcto. sea, el hecho de que en la historia algunas mujeres hayan sido relevantes para el evangelicalismo no es un argumento para decir que se debe hacer. Hay excepciones. A ver, que si usted entiende esta parte, va a entender, y a pesar de que no es el diseño, lo hace, porque Dios es soberano. Como dice un pastor por ahí, ¿cuántas veces una hermana se casó con un incrédulo y Dios soberanamente salvó al incrédulo? Pero ¿significa eso que sea correcto que la hermana se case con un incrédulo? No, tiene que casarse con alguien que esté en la misma fe. Sí. Ese es el diseño. Lo mismo pasa. El diseño es que las mujeres no deben ser pastoras. Pero a pesar de eso, Dios soberanamente usa algunos casos excepcionales, no para validarlos, sino que Dios usa causas secundarias para cumplir sus propósitos. Entonces incluso de repente cuando un varón no se pone los pantalones y no hace lo que tiene que hacer, Dios soberanamente usa mujeres, claro que sí. ¿Significa que es el diseño de Dios que a pesar que el hombre no tome el lugar, está permitido para las mujeres? No, No está permitido. es una excepción. Pero no podemos hacer de la excepción Una una regla. regla. Ahora, ojo, el llamado es que las hermanas no sean pastoras. Y mire, No ejerzan dominio en público sobre los varones. algunos, inclusive yo escuché también en algún momento en mi tiempo de ministerio pastoral decirme a mí, criticarme a mí, que yo siempre estaba predicando habiendo a hermanas que puedan ayudarme, habiendo hermanos. Y yo le dije, pero está bien, pero el diseño de Dios es que el varón ejerza la enseñanza de la predicación. Correcto. Y también es otro argumento. O sea, entonces, ¿solamente los hombres? No. No. No todos De los hecho, varones. de hecho, no es una cuestión de género en ese No, sentido, es no una es una- cuestión de elección, de soberanía de Dios. No todos son llamados a predicar. No y a todos los enseñar. varones son llamados a ser pastores. Entonces, no es una cuestión de que no, son machistas, entonces los puros hombres. No todos los hombres. Por eso porque los hombres también tienen que cualificar. Si se trata de que porque seas hombre la tienes fácil. No. Entonces, para que también se entienda, no es un asunto de género, es un asunto de diseño de Dios Correcto. y del llamado de Dios. Entonces, no hagamos de la excepción una regla. Partamos de la regla. Y aún cuando hay una excepción, la excepción no la hacen los hombres, la excepción es algo soberano. Correcto.
Porque realmente podemos también usar la Dentro- teología de la excepción. Dentro del conocimiento de lo que Dios hace, es dentro de la voluntad permisiva de Dios. No es de la voluntad perfecta de Dios. Correcto. A pesar de. A pesar de. Hermano, llevamos 1 hora 30 y yo creo que 1 hora 30, las otras veces 1 hora 39, casi 1 hora 40. Nos queda un punto. ¿La mujer puede enseñar en la iglesia? Podríamos dejarlo para la próxima exposición, Sí, ¿cierto? podríamos comenzar con ese punto la próxima exposición. Sí, vamos a hacer un nuevo esquema, pero en realidad este es un solo tema que sigue nomás. Correcto. Sí, yo creo que no sería mala idea dejarlo hasta aquí, porque para que los hermanos reposen la idea Y puedan ir compartiendo y si quieren dejar algún comentario ahí para ir correctamente. igual, hacer comentarios, por ejemplo, a la WhatsApp personal de los hermanos que nos conocen, tienen nuestros números, pueden hacernos y poder también ir abordando en el próximo programa algunas preguntas que puedan hacer. ¿Y cómo algunas Débora previsiones. fue Claro, líder? claro, ¿Y cómo esto? ¿Y cómo Priscila? ¿Y cómo esto otro? claro. Eso todo lo vamos a tratar, así que comparta el tema, etiquete a otras plataformas. Si puede verlo nuevamente, véalo nuevamente. La idea es que nuestra intención no es traer una confrontación o Sesgada. claro, sesgada. Y nuestro objetivo no es para nada traer confusión, sino lo contrario, traer luz. De hecho, a nosotros no nos motiva una conversación, porque nosotros nos fuimos llamados a netamente conversar. Estamos tratando de exponer la escritura para la edificación del cuerpo de Cristo. De hecho, cuando el pastor dice que no es para, ¿cómo se llama? Para ponerlos en aprieto de manera sesgada, pero sí para ponerlos entre la espada y la pared desde el punto de vista bíblico. Ojo. No queremos tampoco que a través del conocimiento que usted pueda abrazar después de esta conversación, usted lo tome como una espada afilada para irse en contra de todo en su iglesia. Si puede usar el conocimiento para traer luz a su congregación, para nosotros es una bendición que usted pueda tomar el conocimiento, profundizarlo y exponerlo. Y conversar con su pastor. Y conversar, dialogar, estudiar, profundizar y llegar obviamente a la escritura. Que le muestre el video a su pastor. No tiene nada de malo eso. De hecho, eso buscamos. Que su pastor vea este video. Claro. Y si tiene pastora, bueno, Que lo vea también. que lo vea también. Con amor de verdad lo hacemos. Necesitamos que la exposición de la palabra de Dios sea sacada a la luz. Correcto. Así que yo creo, hermanos, yo creo que estamos Ya allá. estamos, creo yo. Estamos terminando este tiempo de conversación. Ha sido un tiempo muy edificante. Muy provechoso y edificante, claro que sí. Así que será hasta la próxima, Dios mediante. Estamos haciendo el programa una vez al mes y esperamos por la ayuda del Señor tener, parece que tuvimos algunos inconvenientes en temas de video, pero me parece mucho que el audio salió bien. La idea es que usted pueda ir teniendo la información ahí guardada y que harán en línea en el Facebook de la iglesia local, de Iglesia Diferentes Maldivia. plataformas. Y mi hermano Freddy también estará compartiendo el programa Por mi canal. A todo esto, si alguien quiere suscribirse a mi canal, Freddy Angulo, suscríbase y ahí están alojados todos estos recursos, con la ayuda de Dios. Buenas noches. Chao, Que chao. descansen y bendiciones. Maranata, Amén. Cristo viene. Dios les bendiga.